La mañanera de Ángel de hoy miércoles, sin duda alguna, debe referirse a esto que ha simbrado a la clase política mexicana. La renuncia del doctor Carlos Ursúa es, pues diría yo, un cohete a la línea de flotación de este barco que es el gobierno de López. Yo no sé si recuerda usted cuando la guerra de las Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina lanzó un cohete Exocet a un barco inglés y le hizo un hoyo de pronóstico reservado exactamente en la línea de flotación que de milagro llegó a buen puerto. La renuncia del doctor Carlos Ursúa es prácticamente una cosa muy parecida a ese cohete Exocet. Una renuncia corta, no como aquellos funcionarios que renuncian y elaboran una renuncia, un texto de 16 cuartillas o de 11, como el caso de Germán Martínez, sino una cosa pequeña pero sustanciosa. Poco es lo que puedo agregar a lo que seguramente en el transcurso del día usted ha leído y escuchado en torno a esta decisión que mucho honra al doctor Carlos Ursúa y muestra que por más esfuerzos que hizo por aguantar tanta ocurrencia y desatino que están dejando, que deja él las finanzas públicas en condiciones precarias, no producto de sus decisiones y de su actuación, sino de las decisiones tomadas por López, impulsado por un grupo de irresponsables que no miden las consecuencias de las decisiones que impulsan y ayudan a tomar. Voy a comentarle a usted, sujeto a que más al rato me escuche usted, si no tiene mejor cosa que hacer, en Imagen Informativa, primera emisión con Pascal, que quizá ahí pudiere extenderme un poco más. Pero por lo pronto, le comento a usted lo siguiente. En la edición electrónica de anoche y a tarde, el periódico The Wall Street Journal trae un artículo que hoy en la edición impresa aparece ahí. Dice, el ministro de Finanzas mexicano renuncia después de chocar con el presidente. Punto y coma. Y luego dice, el peso se devalúa. Peso slides es en inglés. Y trae un texto muy interesante donde va al centro un poco más detallado que la renuncia misma del doctor Ursúa. Mañana, seguramente y pasado, en los próximos 2 o 3 días, o desde hoy mismo, empezará usted a leer la traducción de este artículo. Y yo lo comentaré al rato de manera más extensa ahí. Pero ahora va algún elemento que poca gente ha comentado en torno a esa designación de Arturo Herrera. Mire usted, el artículo 74 constitucional dice en su fracción tercera que es facultad, le voy a leer textualmente, dice así, es la fracción tercera, pero voy a leer el texto de ese artículo que lo encabeza. Dice, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, 2 puntos. Fracción tercera. Ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, etcétera, etcétera. En ese caso se iría al artículo 76. ¿Por qué le leo esta parte? Repito, ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda. ¿Sabe usted por qué es importante esta fracción tercera? Porque ahorita el Congreso de la Unión está en receso. Es decir, la Cámara de Diputados no está trabajando. Lo que está funcionando es la comisión permanente.
Pero la fracción tercera no dice: en caso de que el Congreso de la Unión estuviera en receso, será la comisión permanente la que ratificaría este nombramiento. No dice eso la fracción tercera. Repito lo que dice: es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, fracción tercera, ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda. ¿Quién va a ratificar ese nombramiento? La comisión permanente violaría la Constitución, pero la Cámara de Diputados regresará a trabajar el 1 de septiembre, cuando comience el segundo año de la actual legislatura. En esas condiciones dice uno: ¿que no hay alguien de la dirección jurídica? ¿Dónde está el licenciado Scherer para explicarle al presidente que lo que habría procedido era dejar a Arturo Herrera como subsecretario y encargarle el despacho hasta en tanto no estuviera operando el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados, que estuviera trabajando normalmente a partir del 1 de septiembre? Porque además, ¿cómo convocar a un periodo extraordinario? Porque no hay dictamen. No hay iniciativa alguna para aprobar un dictamen en la comisión respectiva para que suba al pleno. Esto le demuestra a usted la forma atrabancada y precipitada de actuar de López. Así como está designando a Arturo Herrera, así ha operado en materia de finanzas públicas, a matacaballo. Una obsesión por quitarle recursos a programas que operaban para entregárselo a personas sin ningunas reglas claras, etcétera, etcétera, que ya conoce usted esos mal llamados programas sociales. Ahora bien, dice el doctor Herrera, o el maestro, le llamó él el maestro Herrera, dice: es una persona honesta, es una persona con ideas sociales y de un origen así, así, asado. Eso no, o sea, ¿y eso qué? Pues diría el clásico. ¿Qué se necesita hoy en las condiciones de la renuncia del doctor Carlos Ursúa? Se requiere primero a una persona que tenga autoridad técnica y política para llegar a los centros donde se deciden las finanzas del mundo y ser recibido con respeto, cosa que el doctor Herrera puede ser muy bueno en lo personal, pero nadie lo conoce, que trabajó en el Banco Mundial 8 o 10 años, pero en calidad de técnico, que trabajó en el secretario de Finanzas 2 años o año y medio, cuando era Distrito Federal, ¿y eso qué? Es decir, está poniendo a un perfecto desconocido que, si usted revisara la foto donde, o el video que está arriba en YouTube o en Facebook, el señor prácticamente quería llorar ya. Estaba en el lugar inadecuado en el momento más inoportuno de su carrera. En esas condiciones, dice uno, ¿habrá alguien con 2 dedos de frente que piense que Arturo Herrera va a sacar adelante esto? ¿Va a llevar el barco de las finanzas públicas a buen puerto? Cuando los radicales incrustados en el gabinete de López tienen una victoria de oro. Eliminaron a Carlos Ursúa, que con dificultades y a veces ya ahí batallaba, ya lo echaron. 3 personajes en principio, de acuerdo a algunos periodistas, algunos opinantes, fueron los causantes de hacerlo estallar. Rocío Nale, le digo aquí, nomás para que vea usted quiénes son los responsables, es Romo, Buenrostro y Nale. Buenrostro es la oficial mayor, que prácticamente es la que quería mandar total y absolutamente en Hacienda. Es la compradora. Nale, pues ya la conoce usted, la Secretaría de Energía. Y Romo, pues lo único que está haciendo o que ha hecho es pelearse o enfrentarse con Ursúa. ¿Habrán ganado los malos o los radicales? Pues con otra victoria como esta el país se acaba de hundir.
¿Qué va a hacer López? ¿Usted piensa que va a rectificar, como le comentaba en la mañanera de Ángel de ayer martes? No va a rectificar. Dije ayer que así se va a morir. Eso acelera el paso para que lleguemos al precipicio y nos hundamos. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero es desenmascarar este tipo de decisiones precipitadas sin entender las causas de las cuales habla el doctor Ursúa. Al rato leeré algunos párrafos de los pocos que son para que vea usted lo que señala el doctor Ursúa. Lo peor es que por ahí aparecen voces donde dicen que se fue porque era neoliberal y no entendía las grandes transformaciones que está promoviendo este gobierno. Muestras de servilismo y abyección, como pocas. Y esos, los que dicen que por neoliberal Ursúa. Dice uno, no es posible. ¿Que no podemos entender o intentar entender la realidad de lo que hemos construido en estos 7 meses o de lo que López ha construido o destruido en 7 meses? ¿No se dan cuenta de la gravedad que está enfrentando el país? Y jugar con esas expresiones. No puede ser esto. El daño que López le ha hecho hoy ya, se advierte ya ese daño al país, nos coloca en una situación sumamente peligrosa. Por eso debemos dejar de lado la corrección política y decirlo con todas sus letras, con palabras completas. Esto que estamos viendo hoy y padeciendo es quizá la crisis más profunda en términos político-económicos que ha enfrentado en muchos decenios este país. Y eso, para terminar, lo ha generado absolutamente López con 2 o 3 de sus paniaguados. ¿No me cree usted? Voltea a la parte de la seguridad con la Policía Federal y el pésimo manejo que ha hecho mi paisano estimado frente a este problema. Nubes negras se ven en el horizonte. ¿Se convertirán estas nubes negras en un huracán? ¿En un ciclón? ¿O se van a desintegrar y acabarán como tormenta tropical? Mi opinión es la primera. Esto se va a convertir en un ciclón, nivel 4, nivel 5, que va a inundar a muchas ciudades y va a causar muchos destrozos. Pero el primer destrozo lo va a realizar ese huracán en las ya de por sí débiles finanzas públicas. Y el gran y casi único responsable no podrá eludirlo, será López. Lo espero mañana en la del jueves, que habrá más elementos, pero por lo pronto lo invito para que al rato me escuche ahí con Pascal, en Imagen Informativa, primera emisión. Si no lo puede ver, luego cuando lo suban yo lo subiré a mi Twitter y ahí podrá verlo y escuchar. Gracias. Lo espero mañana. No me falle, ¿eh?